Ya hablamos de los equipos que pueden sorprender. Ahora ha llegado el turno de analizar los 8 equipos que verdaderamente son candidatos al título de esta categoría. Así que, señoras y señores, ha llegado el turno de hablar de los Leones Negros, del Atlante, de la Trinca Fresera, del vigente campeón Jaiba Brava y, por supuesto, del Club Deportivo Tapatío. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de la Liga de Plata MX, tu proyecto de confianza para hablar de la segunda categoría del fútbol mexicano. Yo soy Carlos Alberto Valdés, que agradece el favor de tu atención y agradece que le hayas dado clic a este video. No olvides darle me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a que esta plataforma, a que YouTube recomiende más nuestro contenido. Y si no estás suscrito, suscríbete al canal, que es completamente gratis y nos ayudas verdaderamente a seguir creciendo. Así que, señoras y señores, rápidamente arrancamos con el análisis que tenemos que hablar de 8 equipos, de 8 candidatos y de 8 proyectos que, si no están en la fase final, estarían firmando un auténtico fracaso. Y arrancamos por orden alfabético con los Potros de Hierro del Atlante. Que ojo, hay 2 grandes vertientes para hablar de este proyecto Clausura 2026 del equipo del pueblo. Y es que, por un lado, podemos hablar de que se ha reforzado de buena manera y que deportivamente puede llegar a conseguir lo que administrativamente ha obtenido. Es decir, sí, son muchas las críticas y molesta mucho alrededor del Atlante que se diga que ha comprado su lugar en Liga MX. Bueno, tienen una gran solución a la mano. Pueden ser campeones, pueden vencer al monarca de la Apertura 2025, es decir, la Jaiba Brava, y pueden, deportivamente hablando, ganar, entre comillas, lo que administrativamente han obtenido. Y a partir de ahí, nadie, absolutamente nadie, ni el más hater de los Potros de Hierro pudiera llegar a decir absolutamente nada en contra del equipo de Emilio Escalante. Esa es una vía de análisis. Pero por el otro lado, podríamos decir que la atención de los atlantistas ya está en el próximo semestre. No está en el Clausura, sino está en el Apertura 2026. Y es que la llegada a la Liga MX no es una cosa menor, más allá de que ya tengan la palomita que verdaderamente vale, es decir, la de la junta de dueños y los dueños importantes, para que ese cuaderno de cargos llegue a ser mucho más laxo. Pero con respecto a lo que hoy nos atañe y hoy nos interesa, esto puede llegar a generar distracción y puede entorpecer el rendimiento del equipo, que además ha cambiado de timonel para este semestre. Y es que luego de firmar el mejor año de cualquier equipo en 2025 en fase regular, pero en que no le termina yendo bien en ninguna de las 2 liguillas, Miguel de Jesús Fuentes, y ya tenemos un video para hablar de ese tema, ha dejado el banquillo atlantista para dejárselo a Ricardo Carvajal. Un tipo que es una apuesta. Si veíamos a lo de Miguel de Jesús Fuentes, un técnico con trayectoria, un técnico con mayor experiencia, como una apuesta, bueno, ahora es mucho más arriesgada, con alguien identificado con la institución, que eso puede llegar a ser bueno en cuanto a la percepción de la afición del conjunto que hoy juega en Zacatepec. Pero más allá de eso, y más allá de veremos cómo le termina yendo con Carvajal, tenemos que hablar de los refuerzos, porque yo quiero destacar en especial cuatro llegadas al conjunto atlantista. Por un lado, el portero Ronaldo Beltrán, que llega del Toluca y de jugar en divisiones inferiores. Esto sobre todo ante la salida de Gavino Espinosa con destino
ahí muy cerca a los Coyotes de Tlaxcala, digo, cerca geográficamente hablando. A partir de ahí también ha llegado Johan Alonso, que me parece un grandísimo fichaje de cara a este segundo semestre de la temporada 2025-2026, y es que estamos hablando de uno de los jugadores más importantes y más trascendentes del equipo, que causó sensación en prácticamente 90% de la fase regular del torneo anterior. Estoy hablando del Cancún, del cual estaremos charlando y lo estaremos analizando en unos instantes más. Pero es que además de la llegada de Beltrán y de Johan Alonso, también tendríamos que hablar del arribo de Luis Puente, un futbolista que en Chivas, en categorías inferiores, levantó cientos de expectativas. No las ha terminado cumpliendo porque tampoco las lesiones se lo han permitido. Parecía que su movimiento hacia Pachuca le podía caer bien, pero finalmente no ha terminado por explotar, y veremos cómo le termina yendo en esta liga de expansión. Y cerramos con una apuesta que me parece una de las dos más interesantes de esta división de cara al rendimiento individual y a este clausura 2026. Estoy hablando de Eugenio Pizzuto, un futbolista que jugó en el viejo continente, un jugador con gran capacidad técnica y que puede llegar a convertirse, sí, puede llegar a tener continuidad y a recobrar esas buenas sensaciones que, repito, en especial dejó con la selección mexicana hace algunos años, selección mexicana con límite de edad, lo cual le termina ayudando a llegar al viejo continente, aunque en el Lille la realidad es que no termina contando para el cuadro de los Dogos del norte de Francia. Pero veremos cómo le termina yendo en esta segunda categoría del fútbol mexicano. Apuesta muy interesante y un proyecto que, insisto, tiene dos vías de análisis. Una muy buena, la otra que puede entorpecer su rendimiento. Así que es una incógnita. Más que nunca es una auténtica incógnita lo que nos puede ofrecer el conjunto atlantista. Así que con todo esto, mi nivel de expectativas, mi nivel de ilusión con el equipo del pueblo es de 8/10 de cara a este clausura 2026. Dejamos Zacatepec y nos vamos a Quintana Roo, porque ha llegado el turno y el momento de llegar al Caribe mexicano, donde se mantiene en el banquillo del Cancún Fútbol Club Miguel Bravo Prado, el técnico ecuatoriano que firmó una grandísima fase regular en su torneo de debut. Ojo, no podemos perder de vista eso. Llegó, besó el santo y terminó firmando una formidable fase regular. Que no le termina yendo bien en la liguilla, eso es otro análisis mucho más específico, pero en el semana a semana este equipo, con un estilo atractivo, con una manera de jugar bastante clara y que por ende también le generaba ciertos conflictos por momentos, llegó a ser la sensación y el protagonista principal en el 90% de la fase regular del torneo anterior. Y para esta campaña, ojo, un equipo que hace las cosas bien llama la atención, y el cuadro de los Tolots ha llamado la atención, y es que ha perdido a gente como Jan Unjanque, que se va al máximo circuito. Ojo que podríamos hablar del Querétaro, porque está captando de manera bastante interesante talento para llevárselo de la Liga de Expansión hacia el máximo circuito, y esto pudiera llegar a ser una revolución en el fútbol mexicano, y como atañe a la Liga de Expansión, pudiera caber en el contenido de esta Liga de Plata. Y déjenme en los comentarios si les gustaría que analizáramos la manera de fichar del conjunto de los Gallos Blancos, que repito, lo están haciendo mucho y de forma muy constante en esta Liga de Expansión, pero también ha perdido a Benja Galindo, el hijo de la leyenda, el hijo del maestro, que se va al San Luis. Ha perdido a Jorge Díaz Price, una baja bastante sensible porque estamos hablando del motor ofensivo de este equipo, quizá no el más resolutivo, ese rol está mucho más repartido, pero sí
el motor y quien creaba mucho del peligro que producía el equipo de Miguel Bravo Prado. Y por último, si hablamos que es una gran llegada lo de Johan Alonso al Atlante, tenemos que señalar sin lugar a dudas que es una durísima baja, en este caso la partida de Johan Alonso. Así que, señoras y señores, ojo con este cuadro de los Tolots que nos dejó gratas sensaciones, repito, en fase regular, no le termina yendo en la liguilla y parece que lo han desarmado. Ha llegado Moisés Villatoro, ha llegado Daniel Guillén, en este caso este defensor proveniente del San Luis, y ha llegado Bruce El Mesmari. Otra apuesta interesante a la cual hacía referencia hace unos instantes cuando hablaba de Eugenio Pizzuto, y es que si bien es cierto, al mexicano con raíces en Armenia no le terminó yendo bien, ni en América, ni del todo en Pachuca, ni en Chivas, ni en Tapatío. Veremos cómo con un rol de necesidad ante las bajas puede llegar a potenciar su talento. Un equipo que, ojo, hoy pierde a grandes jugadores o de lo mejor de la categoría porque se va a Liga de Expansión. Pero ni Jan Unjanque, ni Benja Galindo, ni tampoco Jorge Díaz Price o Johan Alonso cuando llegaron a Cancún eran las versiones que se han ido. Entonces estamos ante un equipo que es capaz de potenciar carreras, que es capaz de desarrollar talento y que veremos qué nos ofrece de cara a este clausura 2026. Así que, bajo todo esto, mi nivel de ilusión al respecto de los Tolots es de 7/10 de cara a este segundo semestre de la temporada 2025-2026. Y aceleramos para llegar rápidamente al Club Atlético Morelia, que mantiene en el banquillo a Mario Ortiz después de lo que se vivió el torneo anterior y después de lo convulso que fue el relevo. Bueno, se mantiene en el banquillo a este técnico, Mario Virginio Ortiz, que va a contar con la llegada de Daniel Zamora, un defensor que, ojo, estamos hablando de uno de los futbolistas que en su posición y hace algunos años era de lo más destacado de esta división. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque ese binomio de Leobardo López y Daniel Zamora bajo el manto de Francisco Ramírez Gámez con el Celaya terminó siendo de lo más importante. De hecho, el rey sin corona más destacado de esta categoría. Y es que si vemos el dominio que llegó a tener ese Celaya y lo comparamos con el hecho de que nunca fue campeón, termina siendo un rey que no tuvo el premio que se merecía en aquel momento, y parte de ese premio se lo terminó ganando, o ese mérito se lo terminó ganando de la mano del trabajo del que llega del fútbol griego, ya que después de su salida por Leones Negros, donde también tiene un buen rendimiento, Daniel Zamora se fue a jugar con el Panathinaikos de la segunda categoría del fútbol de Grecia. Pero más allá de esa llegada también podemos mencionar a Alejandro Andrade, mediocentro que llega proveniente del Necaxa, mejor dicho, que regresa proveniente del Necaxa, Ramón Pasquel, el cancerbero que llega del Fútbol Club Juárez, y Sajid Muñoz, que arriba proveniente de Tepatitlán. Aunque, ojo, perdió a Tony Figueroa y esto puede suponer ciertas dudas con respecto al armado de un ataque que mantiene a Rubén del Campo, y creo que a partir de ahí es una gran noticia para los aficionados canarios. Así que con todo esto, mi nivel de ilusión al respecto de los canarios es de 7/10 de cara a este torneo. Y no nos vamos muy lejos, porque de Morelia tenemos que llegar al Club Deportivo Irapuato, y es que el equipo del Sergio León Chávez va a mantener en el banquillo a Daniel El Borita Alcántar y ha traído a dos principales refuerzos. Por un lado, Exxon Partida, que, ojo, con el Atlante llegó a ser uno de los mejores jugadores de este circuito. No hablemos de posiciones, no hablemos de roles, no hablemos de contextos. De manera absoluta, Exxon Partida llegó a ser
uno de los mejores jugadores de esta división. Ha perdido a gente como Juan Román Pucheta, pero la llegada, más allá de que sean posiciones distintas, sí se puede llegar a complementar de muy buena manera. La llegada de Exxon Partida, que además lo conoce Daniel El Borita Alcántar, y hemos visto qué rendimiento es capaz de sacarle a los tipos que ya conoce, caso de Elvis Sousa y caso de Humberto Gabriel Hernández. Así que me parece que esto es un win-win de cara a lo que puede venir y lo que puede ocurrir en este torneo. Pero además también se ha hecho de los servicios de Gabriel Martínez, este defensa plurifuncional que tiene desarrollo en la cantera del Club Deportivo Guadalajara y que de cara a futuro puede llegar a ser el sustituto de gente como Ventura Alvarado o como Elvis Sousa. Así que con todo esto y teniendo en cuenta que estamos hablando de nada más y nada menos que el subcampeón de la división, mi nivel de ilusión con respecto a este Irapuato es de 8 sobre 10 de cara al Clausura 2026. Y nos vamos ahora a hablar del campeón. Y es que el destino vuelve a emparejar la historia de Irapuato con la de la Jaiba Brava. Simple orden alfabético. Y es que ha llegado el turno de hablar del equipo celeste del sur de Tamaulipas, que en este caso mantiene, como no puede ser de otra manera, a Marco Antonio El Chima Ruiz. Pero, ojo, que ha perdido a Edu Pérez. Ha mantenido, de momento, mantiene a gente como Exxon Torres, puede llegar a mantener a gente importante dentro de su esquema como José Hernández Clemente, puede mantener la defensiva sólida, puede mantener al portero que es importante, pero pierde a Edu Pérez, que había sido tras Juan Calero el tipo que más goles había anotado. Pero atención, que llega Luis Razo, y eso tiene que ser una grandísima noticia, porque estamos hablando del tipo con más goles en la historia de este concepto de liga de expansión. Así que ahí la competencia, más recuperar a Oscar Raí Villa, que venía con unas lesiones a raíz del torneo anterior, puede llegar a ser un gran sustituto, además de que también reincorpora a Luciano Bocco, el técnico de, en este caso, la Jaiba Brava, Marco Antonio El Chima Ruiz. ¿Dónde lo voy a ubicar? Porque ya hablábamos de la importancia de José Hernández Clemente. Eso será problema precisamente del técnico, pero sin lugar a dudas se está armando de manera importante, quizá no tanta o de manera tan sonora como lo hizo tras el subcampeonato para buscar el campeonato, pero estamos hablando del equipo más exitoso en el 2025 de esta categoría. Llegó a una final y llegó a otra final y la terminó ganando, así que sin lugar a dudas las expectativas con la llegada de Luis Razo, más allá de la salida de Edu Pérez, tienen que estar altas, así que mi nivel de ilusión con este equipo es de 9 sobre 10 de cara a buscar el bicampeonato. Y de un equipo que hoy puede presumir de Luis Razo, nos vamos a hablar de quizá el equipo más polémico por estar en este video y no estar en el de Outsiders. Estoy hablando del cuadro de Mineros, y es que el equipo zacatecano va a mantener en el banquillo al técnico mexicano y juvenil Luis Muñoz. Una apuesta interesante, sí, sobre todo por el rendimiento que llegó a tener tras el relevo de Mario García en el torneo anterior, y que para esta campaña no va a poder contar con Luis Razo, con lo cual eso es una dura baja, pero que ha adquirido a dos defensas interesantes. Por un lado, el caso de Luis Cervantes, y por el otro, Luis Hernández. Me quiero quedar en este nombre. ¿Por qué? Porque el ex de Dorados, ex de Tapachula, ex también de Jaguares de Chiapas y que viene del fútbol costarricense, en específico del Sporting Fútbol Club, puede llegar a ser una gran nota que le dé solidez y que termine sustentando el rendimiento desde atrás
del conjunto de Luis Muñoz de cara al próximo torneo. También añade a Juan Machado, un futbolista que puede llegar a engañar porque no tiene tanto gol como lo puede llegar a requerir, pero que sin lugar a dudas, siendo un futbolista de rol, puede aportar bastante. Lo vimos con Atlante, lo vimos con Leones Negros, aunque en Leones Negros nunca terminaron apostando de manera sonora por él, y ante la cantidad de rotaciones que normalmente generaba Héctor Jair Real con Tepatitlán, creo que el rendimiento en el cuadro alteño de Juan Machado terminó siendo acertado. Ojo, estamos hablando de un tipo que ha sido campeón de goleo de esta categoría, pero los zapatos que va a llegar a buscar llenar son muy grandes, y es que el hueco de Luis Razo me parece que genera más dudas que certezas en este equipo zacatecano. Así que dicho todo lo anterior, mi nivel de ilusión al respecto de Zacatecas de cara al Clausura 2026 es de 6/10, así que vamos a ver cómo le va al cuadro minero. Restan 2 equipos y los 2 equipos juegan exactamente en la misma ciudad. Bueno, en la misma zona metropolitana, porque uno lo hace en Zapopan, aunque veremos qué pasa con el Tapatío de cara al próximo mundial y cómo el Estadio Akron puede llegar a ser requerido de manera constante por la FIFA y por el comité organizador. Así que hay que estar muy atentos de dónde va a jugar Chivas Tapatío en este segundo semestre. Una gran noticia para los rojiblancos. Regresa José Meléndez, y esto creo que es un tremendo salto de calidad. Y es que Arturo Ortega nunca terminó por verdaderamente explotar, y más allá de que el relevo del título anterior que consiguió Tapatío en el Apertura 2024 termina llegando y pareciera que le da el mérito que ganó Arturo Ortega José Meléndez, creo que en esto hay que ser muy claros. Ese toque, esa dosis o esa nueva vuelta de tuerca que le terminó aportando Pepe Meléndez, me parece que sí acarrea el título. Y no le quiero quitar mérito a Arturo Ortega de un torneo que prácticamente él armó y él condujo. Se va al primer equipo, llega Meléndez, pero Meléndez es campeón. Y es que Tapatío en todo el 2025 no calificó. Así que yo tengo gran interés de ver cómo se desarrolla este conjunto rojiblanco, que sabemos el mundo de dudas que puede generar al respecto de cómo configura un plantel. ¿Por qué? Porque vienen las altas por parte de la cantera, es decir, los que destacan en la sub-21 pero no destacan tanto como para saltar al primer equipo, más de lo mismo con la sub-17, más de lo mismo con la sub-19, así que bajo esa premisa, mar de dudas con este equipo, que si algo va a tener claro es talento y proyección de cara a este nuevo torneo. Y repito, con Pepe Meléndez al cargo, creo que puede ser una apuesta por demás interesante lo de Chivas Tapatío. Con respecto a refuerzos, podemos destacar uno con certeza: Ángel Chávez, un tipo que en la defensa se puede comportar más allá de la altura. Ante la salida de Francisco Méndez, que se va a Necaxa, puede llegar a ser un relevo interesante, pero veremos. Por lo pronto, mi nivel de ilusión con respecto a este Tapatío es de 7/10 de cara a este nuevo torneo. Y señoras y señores, cerramos hablando de Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, del conjunto de Luis Alfonso Sosa, que acabemos pronto con los melenudos. No tienen un solo refuerzo para este nuevo torneo, al menos no de momento, y me explico. Sufrió una gravísima lesión en la Copa Pacífica 2026, Carlos Fierro. Esto acarrea que se vaya a perder ya no solamente el Clausura, sino el Apertura, y no sé cuándo vaya a volver, porque todo lo que podía salir mal terminó saliendo mal para el campeón del mundo sub-17 en México 2011. Así que eso es una durísima baja
el Güero Villalobos está cerca de regresar después de su lesión también de rodilla, así que veremos cuándo se puede llegar a incorporar el futbolista de banda de los Leones Negros. Pero de momento no hay incorporaciones de cara a este segundo semestre. Es un equipo que llegó a los cuartos de final, que terminó consiguiendo de manera holgada su boleto, pero de manera holgada por los puntos, no por el juego y no por las sensaciones generales. Tiene la experiencia de Poncho Sosa y bajo esa premisa no podemos descartar como candidato a Universidad de Guadalajara, pero reitero, son muchas las dudas con estos Leones Negros. Así que dicho todo lo anterior, mi nivel de ilusión al respecto de Universidad de Guadalajara es de 5/10 de cara a este clausura 2026. Así que, señoras y señores, este es el repaso general de este nuevo torneo que está a nada de arrancar. Ya lo sabes, suscríbete al canal, activa la campanita, síguenos en redes sociales, nos encuentras con el usuario de @Liga de Plata MX. A mí en lo personal me encuentras con el usuario de @SeaValdez26. Gustoso de leerte, gustoso de saber de ti. No olvides, además, dejar tu comentario. Ahí está la posibilidad en la cajita de la participación. Y si quieres convertirte en un benefactor de este proyecto, puedes dejar tu super gracias, que finalmente nos ayudas a mantener a flote este barco que lo único que busca es darle foco y darle atención al fútbol mexicano, que no tiene los reflectores que merece. Yo soy Carlos Alberto Valdés, que agradece el favor de tu atención. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima y no olvides disfrutar del balón, porque aquí en la Liga de Plata MX hablamos de un fútbol de segunda con un enfoque de primera. Saludos a la distancia y a disfrutar de la Liga de Expansión.